En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te damos las gracias por estar en este espacio, por tener la posibilidad de aprender un poco más de ti, de conocerte y así de amarte. Te pedimos por las personas que van a hablar hoy para que puedan darnos enseñanzas que sirvan para nuestra vida y que también les sirva para ellos, que la vida de los santos sea ejemplo para cada una de las personas que estamos acá y que nos contagie para seguir luchando día a día por eso y darnos cuenta que es posible y que está más cerca de lo que creamos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, dale, Maps. Listo. Bueno, hola a todos. Yo hoy les vengo a hablar de San Ignacio de Loyola. Pues a mí me parece interesante hablar de este santo porque lo había escuchado y me llama la atención como cosas que he hecho, como los ejercicios espirituales, pero nunca me había puesto a sentar, nunca me había sentado a mirar la vida de él. Entonces, les comparto primero datos generales. Su fecha, pues la fiesta, se celebra el 31 de julio. Fue beatificado por el Papa Pablo V y canonizado en 1622 por Gregorio XV. Y pues las personas cuando se encomiendan a él, se encomiendan pensando en temas como la educación, o por ejemplo los soldados también pues, se encomiendan a él, la Compañía de Jesús, los jesuitas, y las personas que están haciendo los ejercicios espirituales normalmente también pues le piden como su intercesión, su compañía, como en todo este proceso. Él era de una familia noble de España, nació en el norte de España y era el menor de 13 hermanos. Entonces, él se enlistó como soldado y pues su vida era un poco del mundo, como que su vida sexual era desordenada, era también conflictivo, violento. Decían también que creían que de pronto era de los pocos o únicos santos que tenía antecedentes penales, pues no penales, pero sí como de violencia, pues antes de haber sido santo. A los 28 años tuvo una batalla en Pamplona y esta batalla fue contra los franceses y ellos perdieron. O sea, San Ignacio perdió con su batallón. Ahí él perdió, bueno, no perdió, se rompió una pierna y se lastimó la otra. Entonces, como era una familia noble, le permitieron regresar a su casa y recuperarse el tiempo que necesitara. Estuvo alrededor de un año allá recuperándose. Y bueno, ya se imaginarán, para un soldado sin piernas pues, funcionales en el momento, pues era bastante grave. Y como se estaba recuperando en su casa, pues no tenía nada que hacer más que leer. Entonces lo que hizo fue pedir los libros que hubiera en la casa. Él quería libros como de medievales, de este tipo de cosas, pero los que había eran de santos y la Biblia. Entonces empezó a enterar de la vida de Jesús, de la vida de los santos, y se empezó literal a enamorar de estas vidas. Él decía que él quería como siempre imitar a héroes, y ahora los héroes para él se han convertido en los santos, en San Francisco de Asís, Catalina de Siena, como todas estas santos que él empezó a leer. Cuando él ya se recuperó un poco de su pierna, de sus piernas, regresó como no, mentira, se fue a una peregrinación a la Virgen de Montserrat y allá hizo como su voto a Dios, como ahora te voy a servir solo a ti. Ya dejó mi vida de soldado y hizo una vigilia en la Virgen de Montserrat, dejó su espada de soldado, renunciando a esa vida, y luego salió, se encontró con una persona de la calle y cambió su ropa. Entonces, un dato ahí curioso fue que después se encontraron con el señor de la calle y pensaron que él lo había robado. Y San Ignacio después fue y les dijo como, no, yo le di mi ropa, o sea, nosotros cambiamos ropa. Entonces, con esta ropa sencilla, como en acto de humildad, de voy a dejar todo porque mi meta es Dios, todo lo demás son medios. En este camino también se fue a una cueva, a las afueras de la ciudad. Y en esta cueva él empezó a hacer lo que llaman los ejercicios espirituales. Entonces empezó a escribir sus pensamientos, sus sentimientos, y hay quienes dicen que la Virgen se le aparecía y que además de esto, la Virgen le ayudó a escribir los ejercicios espirituales.
Entonces, pues son muy especiales, los invito a todos a que los conozcan y vale la pena hacerlos. Luego de esto, él sintió ese llamado al sacerdocio, entonces se fue a la Universidad de París y nada, ahí conoció a dos compañeros de él que son también santos hoy en día y fue con quienes él fundó la Compañía de Jesús, que son San Francisco Javier y San Pedro Fabio. La Compañía de Jesús la fundaron en 1540 y fue como legalizada, oficializada por el Papa Pablo III. Y empezaron con 6 personas. Esa comunidad empezó con 6 personas y cuando San Ignacio falleció ya habían más, como alrededor de 1000 o más de 1000. Y hoy en día ya son más de 16.000, o sea, son un montón. Y el Papa Francisco es el primer Papa jesuita. Y ya como para ir finalizando, una de las cosas que logró hacer como la vida de San Ignacio de Loyola fue restablecer esa tradición de la santidad como algo que no es necesariamente extravagante, como desde la humildad, desde la sencillez y desde que todo es medio y que realmente el único fin es Dios y que a Él es a que hay que buscar. Y ya, ese era como el resumen de San Ignacio de Loyola. Ahí les voy a compartir una oración que me pareció súper linda. Yo no la conocí ayer y hoy por diosidencia también me llegó y fue como vi, la voy a compartir. Entonces se las voy a mandar por acá por el chat. Ahí puedes compartir eso. Y ya, eso era. No sé si la quieran rezar o si ya pasamos al siguiente. Buenísimo. Pues, no, pues si quieres, ya podemos seguir. Pero no sé, Mapis, ¿cómo fue tu experiencia buscando a este santo, aprendiendo como esa experiencia? Pues la verdad me pareció súper bonito porque lo que les digo, yo la verdad no sabía, no me había sentado, no había estado en la tarea de buscar sobre él, pero cuando vi sobre su vida le encontré mucho más sentido a todo lo que había escuchado de sus obras, que la verdad me han gustado mucho. Entonces creo que eso fue uno de los grandes aprendizajes, como no solo uno quedarse con las obras que escucha de los santos, sino hay un sentido detrás que los llevó a hacer eso. Entonces eso me gusta. Bueno, buenísimo, Mapis. Muchísimas gracias, en serio, por compartir. No, a ustedes. Súper crack ese santo. Juanfe, entonces, ¿listos? Me tocó desde el celular porque misteriosamente algo no quiso cargar la cámara del computador. Entonces, pues les pido perdón por la incomodidad. No pasa nada. Hoy quiero hablar de un crack de cracks que se llama San Agustín de Hipona, o el que nosotros conocemos como San Agustín. Crack. Tipazo. Pucha, yo lo primero que les quiero contar es que me pareció increíble que cuando uno estaba investigando la vida de San Agustín y siendo uno de los grandes padres de la iglesia, me di cuenta que en su juventud era un tipo como cualquiera de nosotros, joven, con errores del pasado, y él lo dice en una de sus obras que son las Confesiones. Perdón, pensé que se me había caído la señal. Y fue un tipo como cualquiera de nosotros. Entonces, pues bueno, hay algunos que empiezan siempre su testimonio diciendo, no, yo vengo de un hogar católico tibio, no sé qué. El tipo venía de un hogar católico tibio. Era hijo de como de un político romano y de una mamá cristiana, pero estamos hablando de los años como 300 después de Cristo. Entonces, era de una iglesia cristiana primitiva. Entonces, pero la mamá era así, como esas viejitas de ore por mí. Esa era la mamá de San Agustín. Y el tipo, bueno, resulta, el papá no le gustaba mucho, siempre ha sido un tipo pilísimo en el colegio, como inquieto, y resulta que nunca se encontró como a gusto con nada. Y pasó como en los extremos. Entonces, era un muchacho de 16, 17 años, y lo mandaron a estudiar a la ciudad de Cartago. Y en la ciudad de Cartago
descubrió el hedonismo. Entonces le encantaba comer, le encantaba beber, le encantaban las mujeres, le encantaba encontrar el placer. Entonces, al principio pasó su vida encontrando o creyendo que el sentido de la vida era como el placer, entonces un placer como juvenil. Ustedes incluso se miran a lo que hablan de los agostinos, en la página oficial de los agostinos, decían, pues, no, el hombre no hacía nada diferente de lo que hacía un joven de su época. Le gustaban las muchachas, les gustaba el traguito, les gustaba comer, chévere. Pero como que eso nunca le llegó a, como que eso nunca le llegó a satisfacer del todo. Entonces empezó a leer y luego daba con otra que se llama como de las escrituras del Oriente, y dio con los escritos de Maní, que era un pensador persa, y se metió en el maniqueísmo, y eso lo llevó a todo lo contrario. Entonces las virtudes del maniqueísmo, que era el ascetismo, la abstención, no hacía nada. Inclusive fue a buscar uno de los, como de los grandes profetas del maniqueísmo, y se dice que cuando lo conoció se llevó una profunda decepción, porque era más lo que este profeta aprendía de San Agustín, que San Agustín aprendía de él. Entonces decía miércoles, bueno, no fue el placer, pero tampoco fue la completa abstención, pero tampoco fue nada. Y luego fue profesor de una universidad en Roma y luego en Milán, como que fue vagando, como que fue errante de su vida, y nunca no encontraba sentido. Y chistoso, y lo mismo lo cuenta en sus confesiones, eh, que dice bueno, que Dios nos habla a través de diferentes personas. Él mismo dice que decidió convertirse al cristianismo porque estando en Roma, estaba en un parque como buscando como lo del sentido de su vida, y un niño que estaba en el parque le entregó una Biblia. Le entregó una Biblia que dice, y le dio con un solo mensaje, dijo, léela. Y la primera página que abrió, me pareció muy bonito, también se los voy a contar, es Romanos 13, del 11 al 14, que dice así: ya es hora que despiertes de este sueño, pues la salvación está más cerca cuando abrazamos la fe. La noche va avanzando, el día se acerca. Abandonémonos, por tanto, las horas de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Como pleno día tenemos que comportarnos, nada de comilonas, nada de borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Al contrario, revestíos más bien del Señor Jesucristo y no estés pendiente de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Entonces, el tipo, yo dije, uno, así como cuando todos vamos a un retiro y decimos, carajo, Jesús me habló, pues el Señor dijo, pucha, Jesús me habló. Y quiere que yo encuentre el sentido de su vida conociendo a Jesucristo. Y aprovechó que era profesor por allá en Milán y empezó a estudiar la palabra. Y no solo la empezó a estudiar, sino la entendió. Pero por las experiencias de su vida, fue una persona que logró combinar la vida humana con la vida espiritual. Y por eso es tan grande en nuestra historia de la iglesia, porque él fue de las primeras personas que logró establecer o conectar que la vida católica puede funcionar con razón y con fe. Dice y decía, cree para que puedas ver. Luego decía, pero estudia para que entiendas lo que ves. Entonces, y basado en la propia Biblia, el hombre decía que la fe y la razón no pueden estar separadas ninguna otra. Al final, detrás de todo siempre está Dios. Y él lo trae, pucha, es que es tan grande la obra, y lo utilizan en física, porque por ejemplo dicen, para explicar la teoría del universo, y que el universo es eterno, el hombre dice, sí, claro, el universo es eterno, pero el universo es Dios. Porque fíjense que la palabra Juan dice, en el principio solo existía la palabra, y la palabra se hizo carne.
Y luego va al Éxodo y cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y tú quién eres? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Diles a todos que el que es te ha mandado. Entonces decía, bueno, carajo, yo soy el que soy. Es decir, yo soy yo mismo, yo creo, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, todo es circular y todo es circular en Dios. Y al final eso es lo que dice en la teoría del universo y la física, que todo eso es infinito y que no sabemos que hay un principio, listo, en el principio había un Big Bang, pero que además la teoría del Big Bang es de un sacerdote. Pero entonces uno dice, carajo, ahí estaba, y él entendió eso. Y entendió también, les enseñó como todo lo que hablaban de Platón, de que existe un cuerpo y el alma, y él lo vivió, y el texto más famoso del hombre se llama La ciudad de Dios. Y dice que estamos en un eterno conflicto entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Y la ciudad de Dios es el alma, y es a donde debemos aspirar llegar, que es la eternidad, que es ese Dios perfecto que nunca acaba y que nunca comienza. Pero para llegar allá debemos librar una batalla en la ciudad de los hombres, que es la ciudad del cuerpo, que es la ciudad de las pasiones, que es la ciudad de como de tantas cosas que nos enseña. Y eso, créanlo, pues yo, a los que no me conocen, yo soy abogado y a mí me pueden leer La ciudad de Dios en Historia de las ideas jurídicas y políticas. Entonces, pues, si usted quiere aprender de derecho, lea San Agustín. Si quiere aprender de física, lea San Agustín. Si quiere aprender de fe, lea San Agustín. La otra que empezaba, por ejemplo, hay una que se llama la Agustina Regula o la regla de Agustín, que es la que el hombre se sentó a escribir cómo son los cánones para usted poder tener un buen monasterio. Entonces dice casi que San Agustín se inventó la vida monástica, porque en qué consistía la Agustina Regula, la regla de San Agustín. Caridad y pobreza, oración, castidad y custodia mutua. Dice, no considerar nada como propio, la renuncia a propio, ni siquiera a ti mismo, porque estás al servicio de Dios. El perdón de los pecados, la autoridad y la obediencia. Son como los principios de las reglas agustinas. Y bueno, pues pucha, es que tiene más de 100 obras. Cuando uno leer al final de su vida, el hombre se dedicó a escribir. Y ustedes, y toda esa como confesión de vida se ve justo en sus confesiones y en otra que se llama las reinvenciones. O sea, el primero confiesa y después pide perdón. Y escribe La ciudad de Dios. La ciudad de Dios tiene como más de 1000 páginas. Y mejor dicho, Agustín o San Agustín de Hipona tuvo la fe de que cuando un niño, a ser una persona como cualquiera de nosotros, y tuvo el encuentro con Dios a través de los niños, y tuvo, después de ese encuentro con Dios, quizás ser una de las mentes más brillantes que ha pasado por la iglesia, pero cuya toda brillantez no se queda solo en los textos, sino en el día a día, porque hoy, casi que 2000 años después, no, 1700 años después, seguimos hablando de su obra fantástica. Entonces, pues para no demorarlos más y respetar el tiempo de los 10 minutos de todos, pues ahí les dejo con este crack de cracks que se llama San Agustín. Al pelo, al pelo. Mil gracias. Gracias, Juan Felipe. ¿Qué tal? Yo creo que San Agustín es un santo muy chévere porque creo que es un santo muy referente yo creo que para la juventud, ¿no? En general, porque pasó de ser un hombre que le encantaba el placer del mundo a el placer divino, por decirlo así, que es digamos, lo sano y lo importante. Entonces a mí me parece un santo súper, súper chévere. Entonces mil gracias, Juanfe, por compartirnoslo. No, ¿Quién va? Mari, ¿vas tú? Mari. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, ¿necesitas que te deje compartir Sí, pantalla? porfa. Dale, ya, listo. Sí. Perfecto. Bueno, entonces yo les vengo a hablar de Santa María Faustina Kowalska. No, la verdad, y les voy a ser súper sincera, no tenía ni idea de ella, absolutamente ni idea, o sea, la verdad ni la había escuchado y por diosidencias
justo el día en que dije como, listo, yo me encargo de ella, encontré el diario de ella en mi casa. Entonces ahí como que resalté unos pasajes que traje como para leer con ustedes y bueno, espero que lo disfruten. Entonces, para iniciar, hice unas pequeñas slides. Yo, obviamente, aquí en mi computador de la empresa, porque no tuve tiempo de pasar nada a mi computador personal. Entonces, bueno, básicamente para iniciar les quiero mostrar un video, les voy a enviar el link porque como ya han visto en diferentes ocasiones, el internet en mi casa no es muy confiable que digamos. Entonces les voy a enviar un link corto, eso dura 3 minutos y medio, donde explica a grandes rasgos la vida de esta santa. Para que todos estemos como en la misma página y después ya les sigo contando un poco de estos datos tan interesantes que aprendí de ella, ¿vale? Entonces, Si denme un quieres, segundo. pásamelo, si quieres, pásamelo y trato de ponerlo por acá. O sea, comparto el video por acá. O bueno, no sé. Ah, bueno, ahí lo acabo de poner en el chat. Si quieres compartirlo, buenísimo. Vale. Every woman is the architect of her own fortune. What is it? A house. Sin el... Sí, ya. Eso. Ahí ven. Sí, ya, y se escucha bien. Saint Maria Faustina Kowalska of the Blessed Sacrament was born as Helena Kowalska in Poland on August 25, 1905. After finishing her schooling, Faustina wanted to immediately join a convent, but her parents refused. In 1924, Faustina experienced her first vision of Jesus. He instructed her to leave for Warsaw immediately and join a convent. While in Warsaw, the Mother Superior for the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy decided to accept Faustina, if she could pay for her own religious habit. In 1926, she received her habit and took the religious name of Sister Maria Faustina of the Blessed Sacrament, and in 1928, she took her first religious vows as a nun. On February 22, 1931, Faustina was visited by Jesus, who presented himself as the King of Divine Mercy while wearing a white garment with red and pale rays coming from his heart. In her diary, Faustina writes, "After a while, Jesus said to me, 'Paint an image according to the pattern you see, with the inscription, Jesus, I trust in you.' 3 years later, in 1934, the first painting of the image was created by Eugene Kazimierowski. After taking her final vows in 1933, Faustina met Father Michael Sapako, the appointed confessor to the nuns. Learning of her conversations with Jesus, Father Sapako insisted she be evaluated by a psychiatrist. Faustina passed all tests and was determined sane. Sapako then encouraged her to start keeping a diary and record all her conversations with Jesus. After 2 years of feeling ill, Faustina passed away on October 5, 1938. She currently rests at the Basilica of Divine Mercy in Krakow, Poland. Her diary, Divine Mercy in My Soul, has become the handbook for devotion to the Divine Mercy, and the Divine Mercy image continues to be one of the most recognized images of mercy. Saint Faustina's entire life, in imitation of Christ's, was to be a sacrifice, a life lived for others. Saint Faustina Kowalska was beatified on April 18, 1993, and canonized on April 30, 2000, both by Pope St. John Paul II. Her feast day is celebrated on October 5th, and she is the patron saint of mercy. Bueno, ¿qué tal les pareció este video Excelente. y el resto? Brutal, buenísimo. Bueno, entonces, ya que vimos un poco como el overview de cómo era María Paula Bernal, súper, gracias Mapis, yo, bueno, en Visto Forever. Entonces, como vimos en el video, Santa Faustina, aquí les traje ya, como un poco como cuál fue el timeline de su vida. Nació en 1905, vio la vocación en 1912 y tuvo una visión de Cristo flagelado en 1924, donde le pedía pues que entregara su vida
a la, a una orden, ¿no? O sea, que se volviera monja. Solicitó unirse al convento en 1922 y algo muy impactante que o sea, que aprendí cuando estaba leyendo de ella es que durante el noviciado ella tuvo la oscuridad espiritual, que yo creo que no sé si están familiarizados con este término, pero básicamente es como una época donde no sienten como esta presencia de Dios, ¿no? Y algo que, y esto me llamó mucho la atención porque fue al inicio, o sea, fue al inicio de todo este proceso de ser monja, que pues todos sabemos que no es fácil. Y aún así, a pesar de estar en este momento tan difícil, ella siguió, o sea, perseveró en esta vocación que Jesús le había pedido. Y gracias también a esto es que empezó a tener, pues unos años más, más adelante, estas visiones de la Divina Misericordia, empezó a tener estas como conversaciones con Jesús. Entonces o sea, me pareció también un mensaje muy lindo de que al final del día no nos podemos quedar en el sentimiento, ¿no? No nos podemos quedar en, es que hoy no siento a Dios, o es que hoy no siento a Jesús, o lo que sea, sino de verdad de qué es lo que Él quiere para mí, qué es lo que Él quiere que yo haga y ejecutarlo. Después, ya en septiembre de 1938, ella se empezó a preparar para su muerte, ella sabía que se iba a morir un mes después, y efectivamente así fue, falleció un mes después y ya, y comenzó la escritura de su diario en 1934. Aquí les traje como algunas frases de Santa María Faustina, algo también muy interesante que aprendí investigando sobre ella, es que su diario había sido como en la iglesia antes tenía una lista de libros prohibidos, ¿no? Y durante mucho tiempo fue uno de estos libros prohibidos. De hecho, fue prohibido por 2 papas y hasta San Juan Pablo II, que él fue, pues como vimos en el video, el que empezó a hacer todo el proceso de canonización y que al final pues sacó este libro de la lista de libros prohibidos. Y algo que de por qué estaba prohibido es porque se interpretaban que había muchas lecciones que iban en contra de la fe, como por ejemplo que en partes del diario Jesús le dice a Santa María como no sé, por ejemplo, en ese momento eres el alma con la que más cercana estoy, ¿no? Entonces decían, bueno, pero ¿cómo así? O sea, el alma con la criatura, decía, la criatura con el que más cerca estaba. Y, y eso se veía como contrario a la fe católica hasta que después San Juan Pablo II empezó a hacer como toda esa nueva evaluación y tal, y empezó a decir, bueno, es que efectivamente, o sea, una cosa es estar cerca, que Jesús esté cerca a alguno de nosotros mortales, y otra cosa es que, pues, o sea, se interprete como que Él no puede, ¿sí? O sea, no puede estar cerca de nosotros porque no somos merecedores, porque al final del día somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, es un libro bastante bonito y también habla bastante de la misericordia infinita de Dios. Entonces, al inicio se estaba interpretando mucho como el estilo protestante, ¿no? Sola fide, de que solamente por fe y a raíz de la misericordia de Dios nos íbamos a salvar. Pero en varias partes del diario, Jesús también hace referencia a la importancia de las obras. Entonces, a la importancia de que no solamente por fe, y de hecho eso también se ve reflejado en la Biblia, si no estoy mal es en Santiago, que efectivamente mencionan de qué le sirve al hombre tener fe si no tiene obras, ¿no? Entonces, después de todos estos estudios adicionales, tal, el diario salió de esta lista de libros vetados, se santificó a Santa María Faustina Kowalska, se inauguró o se instituyó la fiesta el 5 de octubre y pues ya tenemos toda una como devoción eh, a la Divina Misericordia. Entonces aquí les traje algunas frases. Una es, he comprendido que todo depende del Señor, sé que nadie me tocará, ni siquiera un pelo sin su voluntad. Ahora comprendo bien que lo que une más estrechamente el alma a Dios es negarse a sí mismo, es decir, unir su voluntad a la voluntad de Dios. Esto hace verdaderamente libre al alma y ayuda al profundo recogimiento del espíritu, hace livianas todas las penas de la vida y dulce la muerte.
También tenemos acá a ustedes pequeños e insignificantes sacrificios cotidianos. Son para mí como las flores del campo con las cuales cubro los pies del amado Jesús. A veces yo comparo esas pequeñeces con las virtudes heroicas porque para su incesante continuidad exigen heroísmo. Y mi reposo verdadero está en el servicio del prójimo. También como vimos en el video, ella efectivamente siempre estaba buscando servir a los demás, estaba buscando también sacrificar como sus gustos, sus placeres en pro de los demás. Ella tenía una devoción muy grande para el resto, para los pecadores, y ella decía que algo, o sea, que su corazón lo que quería era que las personas se acercaran más y conocieran más a Jesús. Entonces, eso también, pues o sea, me pareció algo muy, muy bonito de ella. También, de nuevo, como vimos en el video, ella al inicio se quiso, después de estar en un mes en su convento, el primer convento y al final en el que estuvo toda su vida, ella se quería cambiar a un convento mucho más estricto y Jesús le dijo que no, que siguiera en ese convento, que era de la Divina Misericordia. Y parte del por qué es porque, bueno, también no necesitamos, y aquí como ella lo menciona, no necesitamos tampoco como sacrificios muy grandes o algo así como súper exigente forever, sino con sacrificios cotidianos, pequeños, sacrificios que nosotros hoy no nos vamos a comer dos pedazos de brownie, sino solo uno. Ejemplo, ahí vamos también aportando a la santificación de nosotros, de los demás y a hacer el mundo pues un poquito mejor, ¿no? Aquí también traje como algunas frases del diario que pues son de Jesús y me parecieron espectaculares. Entonces lucha siempre con esta profunda convicción de que yo estoy a tu lado, no te dejes guiar por el sentimiento, porque Él no siempre está en tu poder, todo el mérito está en la voluntad. De nuevo, como lo vimos también en su vida. No tengas miedo de la lucha, a menudo el solo valor atemoriza las tentaciones y no se atreven a atacarnos, o sea, no tener miedo de la lucha, de verdad ponernos como la 10 y decir, bueno, esto me está costando, pero no me voy a dejar, ¿no? Veo cada humillación de tu alma y nada se escapa a mi atención, elevo a los humildes hasta mi trono, porque así es mi voluntad. Esta imagen, la imagen de la Divina Misericordia, ha de recordar las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Y el último punto no es del diario, pero es algo también que me llamó mucho la atención. No sé si ustedes se acuerdan que el Papa Francisco sacó hace unos años Misericordia Vultus, y ahí él reafirma la necesidad de la misericordia y literalmente dice, es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Y esto hace un poco de alusión con uno de los puntos del diario, que de hecho es el 373, por si lo quieren anotar o les interesa. Y aquí Santa María dice, y perdón, lo voy a leer en inglés porque el diario lo tengo en inglés, perdón, si quieren ahorita lo busco en español, pero dice, in the fundamental meditation about the goal, that is of choosing love, the soul must love. It has need of loving. The soul must divert the stream of its love, but not into the mud or into a vacuum, but into God. How I rejoice when I reflect on this, for I feel clearly that He Himself is in my heart, just Jesus alone. I love creatures insofar as they help me to become united with God. I love all people because I see the image of God in them. Entonces ella también habla pues mucho del amor a los demás, simplemente porque en ellos ve la imagen de Jesús. Entonces, esa es una frase que me pareció también súper bonita. Santa María Faustina, la verdad es que es una mujer que admiro, pues una santa que admiro mucho, en especial ahora porque, pues claro, primero fue súper juiciosa de escribir todo, de tener también la confianza con el sacerdote y su director espiritual de contarle como, oye, mira, estoy viendo estas visiones, o sea, please, ayúdame para, no sé si estoy loca. Ella tuvo de hecho una evaluación psiquiátrica y salió que no estaba loca. Y también porque ella siempre estuvo muy fiel a conocer más del amor de Dios, a negarse a sí misma y a que su voluntad fuera una con Jesús, ¿no? O sea, que ella no
viviera por ella, sino viviera por Jesús y por lo que él quería de ella. Entonces, me pareció una mujer espectacular y bueno, espero que este ratico que les compartí de ella hayan aprendido algo nuevo. Gracias, Mari. En verdad, gracias por hablarnos de esta santaza que literal recalca todas las características de los santos, literal. Y a mí me llama mucho la atención porque eso es lo que reúne a todos los santos y es que ellos no empezaron con pasos grandes, sino con pequeñas acciones, pequeños sacrificios que parecen insignificantes, pero que van entrenando el alma y la voluntad hacia el camino de Dios y van yendo de la mano. Y pues nada, estos son 3 santos de miles de que hay. Eh, lo que la idea de este espacio, de esta actividad era enamorarse o de pronto como abrir un poco la cabeza y decir, oiga, está interesante esta historia y querer oír más historias de santos. Alguna vez una persona me decía que siempre hay un santo que está enamorado de uno en específico y por eso es que uno tiene que leer las historias para saber quién es esa persona con la cual uno se identifica más. No quiere decir que sea igual, pero que le dé como ese querer, seguir el camino. Y también una cualidad, o pues se me hace que es una característica común de todos estos santos, es que lo que hicieron ellos fue de su defecto predominante volverlo la virtud. Y lo lograron hacer y por eso es que son santos, no es porque nacieron perfectos, sino que en su imperfección, en su día a día, lograron entender primero el día a día, no se preocupaban por el futuro, sino cómo voy a agradar a Dios hoy, porque el mañana no existe, sino cómo hacerlo de a poquitos y cómo hacer que, digamos, mi impaciencia, mi hipersensibilidad, todos esos desórdenes que hay en nuestras almas por las heridas que hay, se han cultivado en nuestros corazones, cómo hacer para que eso se vuelva una virtud y uno pueda llegar a eso. Entonces, pues nada, o sea, gracias Mari, gracias Juanfe, gracias Mapis por esto y seguramente hay muchos más. Faltaron unos 2 santos que no pudieron estar acá por cosas de la vida, pero igual pues la idea es que se sigan haciendo este tipo de espacios para aprender y conocer más a Dios. Sí, no, y también la idea también de estos espacios es que, pues, que ustedes también participen, que digamos este espacio es de Dios, ¿me entienden? No, esto no, la idea es que todos participemos y que todos podamos aportar un poquito hacia nuestra formación, hacia nuestra relación con Dios. Y qué chévere, digamos, poder tener hoy a Mapis, a María y a Juanfe, eh, digamos, queriendo mostrarnos un poco de los santos y qué rico que digamos que todos seamos parte de este grupo, que todos participemos y lo que quieran proponer, súper bienvenido para las demás reuniones. Entonces, pues, les damos las gracias otra vez por entrar, por querer estar en estos espacios. No sé si alguien quiera decir algo más. Algo importante es que sepan que en estos espacios pues nadie es experto, o sea, como que no crean que, o sea, aquí nadie juzga y que siempre pensemos que cada vez que sintamos que estamos por encima de otras personas en conocimientos de Dios, ahí es el momento en que debemos pedirle que nos baje la cabeza. Entonces también sirve eso, esos espacios de que hable el que quiera y que sea de Dios, del Espíritu Santo. Sí. Y sí, no Si sé alguien quieres quiere cerrar con hacer, si oración. alguien quiere hacer la oración final, que se anime, sería chévere. ¿No? Bueno, O bueno, no. bueno, Si listo. quiere, hágalo usted. Sí, va a ser la ayuda. En nombre del Padre, del Padre, Hijo y Hijo, del del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este espacio que nos regalas. Te damos las gracias por Mapis, por Juanfe y por Mari, por acompañarnos hoy en esta reunión, en donde pudimos aprender un poquito más de los santos. Te pedimos que nos des esa gracia de tener el deseo de poder llegar al cielo algún día, de poder llegar a ser santo
algunos, como todos los santos que conocemos y que nos falta por conocer. Te pedimos que acrecientes nuestras dificultades, nuestros defectos para convertirlas en virtudes, ya que estas solamente te pertenecen a ti. Te pedimos que nos cuides esta noche, que nos des un buen descanso. Te pido por todas las peticiones que hay en los corazones de las personas que están aquí reunidas y que nuestra mirada nunca se desvíe de ti y de tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El En nombre del Padre. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.